Derecho de propiedad. Derecho de propiedad, propiedad, dominio, en muchas ocasiones han sido usados, son usados como sinónimos. Y esto casi que podríamos decir que se usan en forma indistinta tanto en la ley como en la doctrina, en la jurisprudencia. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias entre los conceptos de derecho de propiedad, propiedad y dominio. Sin embargo, quiero resaltar, insistir en que se usan prácticamente como sinónimos. ¿De dónde proviene el término propiedad? En el Imperio Romano, yo diría que antes del imperio, pero sí en el derecho romano, se usaba el término mancipius. Porque mancipius significaba el señorío más completo sobre la cosa. Sin embargo, en la época del imperio se utilizó el término proprietas, que es por supuesto un antecedente del término propiedad. Pero es importante también indicarles el concepto de dominium, que era un concepto menos técnico jurídico y se empleaba para indicar cualquier derecho subjetivo, incluido el poder del patres familias. Y es que vamos a ver más adelante la importancia también de ese poder del patres familia y vamos a ver más adelante también la importancia del señorío completo sobre la cosa y lo que esto significa. Pero realmente el concepto que más se utilizó y que podríamos decir que más se utiliza en nuestros días es el término proprietas. Veámoslo así. Propiedad significa propietas, que viene de propias o propeum. Prope, que significa cerca. O sea, que es algo que está cerca nuestro. Algo que nosotros vamos a tener cerca. Podemos decir que en sentido impropio, propiedad significa los bienes o los derechos patrimoniales. De ahí que uno diga mi propiedad. Mi, Cuando uno dice mi propiedad, se está refiriendo a un bien que le pertenece. En sentido riguroso, derecho patrimonial máximo posible sobre los bienes. La propiedad es un poder pleno sobre una cosa. Es el poder en virtud del cual la cosa está, perdón, la cosa es un poder en virtud del cual la cosa queda sometida directa y totalmente al señorío exclusivo. Entonces, veamos en sentido riguroso lo que queremos resaltar. Es un derecho patrimonial, término que en otras clases hemos visto, y es el derecho patrimonial máximo posible sobre los bienes. O sea, no se tiene un poder mayor que este. ¿Por qué? Porque es pleno. Y hace que la cosa quede sometida directa y totalmente a ese propietario, al señorío exclusivo de ese propietario. De aquí podemos entonces extraer una definición, por lo menos una de las que a mí más me gusta, que es de Manuel Albaladejo, que dice, el dominio o propiedad es un derecho real que otorga un señorío pleno sobre la cosa, consistente en el poder de someterla a nuestra voluntad en todos sus aspectos
y obtener de ella toda la utilidad que pueda prestar en cualquiera de ellos. ¿Qué elementos vamos a resaltar de esta definición? Y lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Vean que Albaladejo nos dice dominio o propiedad. De ahí lo que les decía al inicio. Casi que se usan como sinónimos. Tenemos claro que es un derecho real, de manera tal que cumple con todos aquellos elementos para considerarlo como tal. Entre estos va a estar, por supuesto, el poder directo e inmediato que se tiene sobre la cosa. O sea, ese señorío que se tiene sobre la cosa. Lo que pasa es que es un señorío pleno, completo. Y ese señorío completo es entonces el poder de hacer lo que nosotros queramos con esa cosa. Usarla, gozarla, disfrutarla. Poder sacarle toda la utilidad posible. Entonces, el derecho de propiedad se puede definir como el dominio. Y este concepto de dominio es una noción propia del derecho civil. Es entonces la forma más completa del derecho real. Es un señorío pleno sobre la cosa. Es un derecho real que otorga un poder para someterlo a nuestra voluntad en todos sus aspectos y obtener toda la utilidad que pueda prestar ese bien. Entonces veamos, ¿cuáles son los elementos de esas definiciones? ¿Es un derecho real? El máximo posible. Ese derecho real entonces va a cumplir con todos los requisitos, con todos los elementos del derecho real. Tiene un señorío pleno. El bien está sometido a voluntad del propietario y el propietario puede obtener toda la utilidad posible de ese bien. Entonces veamos las características del derecho de propiedad. Las características desde la perspectiva de las características del derecho real. Veamos las más importantes características de los derechos reales. Poder directo e inmediato. Por supuesto que lo tiene porque se aprovecha el bien en forma directa. Hay una relación directa del sujeto con el objeto. Hay inherencia. Claro, porque el derecho acompaña siempre al bien. Ese derecho de propiedad se da precisamente por el bien. El carácter absoluto, por supuesto, es oponible erga omnes. Yo tengo como propietario un poder directo e inmediato sobre la cosa que me es inherente, por tanto hay una relación directa con ese bien y puedo lograr oponerme a cualquiera que me perturbe en la posesión de ese bien o en el juego que tengo como propietario. Es perpetuo porque la propiedad no tiene límites en el tiempo. Por supuesto que esto es diferente a una vez que el propietario muere, pero no se es propietario por un determinado tiempo. O sea, no hay límite en el tiempo, es perpetuo. Es exclusivo porque hay una virtud de excluir a otros. Cuando soy propietario, soy el único propietario. Entiéndase, por supuesto, que puede haber copropiedad o cotitularidad, pero esa cotitularidad también es exclusiva. O sea, existe una virtud de esos titulares de excluir a otros. Y podemos decir que el derecho de propiedad es también un derecho tipo, porque está contenido en los códigos civiles. De manera tal que podemos concluir que el derecho de propiedad cumple con todos los criterios para ser un derecho real. Ahora, el derecho de propiedad contiene facultades que las podemos dividir en facultades primarias y facultades secundarias.
Como facultades primarias, tenemos el jus fruendi, que es el derecho de usufructuar, el jus utendi, que es el derecho de usar, y el jus abutendi, que es el derecho de transformación, consumo y enajenación. Vean que todas estas facultades realmente provienen del derecho romano y por tanto he sido claro poniéndolos en latín, el jus fruendi, el jus utendi y el jus abutendi. Pero también tenemos facultades secundarias. ¿Cuáles son? El derecho de posesión, la defensa y exclusión, restitución e indemnización. Entonces, estas facultades, tanto primarias como secundarias, nos llevan a entender lo que en doctrina, y vamos a ver que también en la legislación, específicamente en el Código Civil costarricense, se conoce como los atributos del derecho de propiedad. Pero debemos partir diciendo que el derecho de propiedad es un poder unitario en el sentido de que concede sobre la cosa una serie de atributos. Y así lo establece el artículo 264 del Código Civil. El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa comprende los derechos: 1, de posesión; 2, de usufructo; 3, de transformación y enajenación; 4, de defensa y exclusión; y 5, de restitución e indemnización. Pero quiero resaltar lo siguiente. Estamos hablando de un poder unitario, ¿ok? Unitario. Eso quiere decir que esto que ustedes ven acá, esos atributos del dominio, son únicos como definición. No es una suma. No podemos decir que la suma de posesión más usufructo, más exclusión y defensa, más indemnización, más enajenación, más transformación, igual propiedad. Sino que es un poder unitario que se da y como poder unitario tenemos todos estos atributos. Vamos uno por uno. Tenemos primero el derecho de posesión. Para estos efectos, analizamos dos artículos del Código Civil costarricense. Artículo 277. El derecho de posesión consiste en la facultad que corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho. Artículo 278. El derecho de posesión se adquiere junto con la propiedad y se hace efectivo por la ocupación o tradición del derecho o cosa de qué se trata. Entonces veamos. Primero, como propietario tengo el derecho de posesión. Adquiero ese derecho de posesión. Es parte del derecho de propiedad. ¿Y cuándo lo hago efectivo? Cuando tengo la cosa. En ese momento lo hago efectivo. ¿Y cuándo tengo la cosa? Bueno, cuando hay una ocupación, por supuesto, o cuando hay una tradición, cuando pasa a través de esa tradición a mí. Llámese una tradición real o llámese una tradición simbólica, cualquiera, ¿ok? Pero en ese momento ya lo hago efectivo. ¿Y qué hago efectivo? La facultad de tener bajo mi poder y mi voluntad esa cosa. Entonces eso me da la posibilidad de la tenencia, de tener el bien. Pero tenencia y posesión no es lo mismo, porque tenencia es solo tener la cosa. En cambio, cuando hablamos de posesión, estamos hablando de una facultad
de tener bajo poder y voluntad la cosa. Pero no es que tengo que tener físicamente la cosa todo el tiempo. La puedo tener físicamente, por supuesto, pero es la facultad de tenerla bajo mi poder y voluntad. De manera tal que yo eventualmente puedo también, en alguna medida, ceder ese derecho de posesión a otro sin que necesariamente yo esté perdiendo mi derecho de posesión. También olvidaba decirles algo importante, es que el derecho de posesión al que nos estamos refiriendo en este momento eh, es al derecho de posesión por ser propietario. Entonces, tenemos el derecho de posesión como propietario que me permite a mí poseer el bien, tener bajo mi poder el bien, tener bajo mi voluntad ese bien. También me permite como propietario ceder el derecho de posesión del bien, por ejemplo, a través de un derecho de usufructo o a través, por ejemplo, de un contrato de arrendamiento. Y eso no significa que yo esté perdiendo el derecho de posesión. Por otro lado, también es importante indicarles que el derecho de posesión existe también separado de la propiedad, que es un derecho real diferente al derecho de propiedad y que también tiene su normativa con base en el 277 siguientes y concordantes del Código Civil. Pero entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que se es poseedor porque soy propietario. Ahora, también podría tener un derecho de posesión sin ser propietario. Pero todo propietario tiene derecho de posesión. Esto también es importante para efectos de cuando estudiemos el derecho de posesión separado de la propiedad. Repito, se es propietario y por tanto se tiene el derecho de posesión. El segundo es el derecho de usufructo. Derecho de usufructo viene de los términos usus y fructus. O sea, es el derecho a gozar, a usar, a disfrutar y obtener los frutos y productos del bien. A usar y los frutos. Usos, fructus. Puedo usar, puedo gozar, puedo disfrutar, puedo obtener los frutos del bien. Ese es un derecho que se me da por ser propietario. Entonces podemos indicar que el derecho de usufructo es el derecho que tiene el propietario de una cosa para hacer suyos los productos o frutos que produce el bien. Es una consecuencia forzosa y directa del dominio. Y por supuesto recae en todas las partes del bien, partes presentes o futuras. Entonces, si tengo el dominio, si soy propietario, tengo derecho para hacer míos los productos o frutos que esa cosa produce. Entonces, todo lo que una cosa da de sí y rinde alguna utilidad, se le va a denominar producto. Entonces, ¿qué es producto? Lo que la cosa da de sí. Y además que rinda una utilidad. Los productos que dan cosas a intervalos regulares, que dan cosas constantemente, sin que haya una discriminación, perdón, discriminación o modificación, sin que se disminuya esencialmente ese producto se le va a denominar fruto. Entonces podemos entender producto, una cosa que da de sí y rinde una utilidad, y fruto si se da a intervalos regulares.
de manera tal que todo fruto es producto, pero no todo producto es fruto. El artículo 287 del Código Civil nos indica: en virtud del derecho de usufructuar las cosas, pertenecen al propietario todos los frutos naturales, industriales o civiles que ellas produzcan ordinaria o extraordinariamente. Entonces, el 287 es un artículo tremendamente importante desde el concepto del derecho de usufructo, porque nos está hablando de los diferentes tipos de frutos, naturales, industriales o civiles, y no importa si se producen en forma ordinaria o extraordinaria, todos ellos pertenecen al propietario. Entonces, ¿qué clases de frutos tenemos? Tenemos frutos naturales, industriales y civiles. Los frutos naturales son los que espontáneamente produce la naturaleza. Estamos hablando, por ejemplo, de pastos, de frutas, incluso de crías de animales. Deben su existencia a la acción de la naturaleza y únicamente a la acción de la naturaleza. Los frutos industriales son los que produce la tierra a merced de su cultivo. Son los que se producen a partir de la aplicación de algún método mecánico o manual con intervención del ser humano, con intervención de la persona. Hablamos, por ejemplo, de arroz, de cereales, de café. Entonces, hay una combinación de la naturaleza, pero con la industria humana. Y aquí yo quisiera frenar un poquitico y aclarar lo siguiente, ser muy claro en lo siguiente. Los artefactos hechos por el hombre para servirse no constituyen frutos industriales. Estos son productos de la industria, que es diferente. Y aun cuando su formación entra de consumo de elementos suministrados por la naturaleza, aun cuando sean hechos por cosas que hace la naturaleza y con la intervención o el trabajo del hombre, no son frutos industriales, sino productos de la industria. Los frutos industriales, permítame repetir, son aquellos que produce la tierra a merced de su cultivo. Son los que se producen a partir de la aplicación de algún método con intervención del ser humano. Y tenemos los frutos civiles. Los frutos civiles son las sumas de dinero o prestaciones debidas al propietario en virtud de una obligación que tiene por causa el goce por otra persona de la cosa que al propietario le pertenece. El ejemplo usual es el alquiler de cosas, o sea, cuando el precio del arrendamiento o los intereses. Y deben su existencia a ciertas relaciones económicas que se establecen entre los hombres con motivo del servicio o aprovechamiento de las cosas. Y siempre lo son, por supuesto, además, por disposición legal. Es importante también aclarar que estos frutos civiles
eh, se producen por día. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo arriendo una casa y aun cuando haya un pago mensual, para poner una cifra sencilla, de 30,000 colones o 30,000 dólares mensuales, se van a calcular en forma diaria. Eso quiere decir que si por algún motivo se interrumpe el día 20, pues el fruto que ha producido es 20,000 y no los 30,000. Entonces, nuevamente debemos decir que el derecho que tiene el propietario de una cosa para hacer suyos los frutos que produce es una consecuencia forzosa y directa del dominio, y como se los he manifestado. El artículo 288 es el que nos indica qué son los frutos naturales. Al decir, son frutos naturales los que espontáneamente produce la tierra y los productos y las crías de los animales. Frutos industriales son los que se obtienen por el trabajo o cultivo y el interés del dinero, el alquiler de las cosas y el precio de arrendamiento de las fincas, edificios o cualquier otro inmueble son frutos civiles. Entonces ven aquí en este artículo como claramente se ven las diferencias que ya les he apuntado. Naturales son espontáneos, producto espontáneo de la tierra. Los frutos industriales son los que hay combinación de la tierra con el trabajo y cultivo. Y en los intereses, y los frutos civiles serán los intereses o el dinero que producen las cosas. Aquí también es importante resaltar que el derecho de usufructo también puede estar separado de la propiedad. El artículo 289 nos indica: cuando el derecho de usufructuar total o parcialmente alguna cosa corresponde a una o más personas diferentes del propietario, ese derecho se regirá por el título en que se haya constituido y, en falta de eficiencia del título, por las reglas legales establecidas al efecto. Este es el artículo 289 del Código Civil. Entonces, es importante remitirlos al artículo 300, permítame un momento. Es importante remitirlos al artículo 335 y siguientes del Código Civil. Me refiero al título tercero de los derechos de usufructo, uso y habitación separados de la propiedad. Entonces, el derecho de usufructo es un atributo de la propiedad. Se tiene el derecho de usufructo porque se es propietario. Porque soy propietario, tengo el derecho de usar, gozar y disfrutar del bien. Sin embargo, como propietario, puedo otorgar a otro el derecho de usufructo. Si se otorga a otro el derecho de usufructo, entonces otra persona separada de la propiedad va a tener ese derecho y se va a regular como un derecho real distinto, que es el derecho de usufructo separado de la propiedad, con base en los artículos 335 y siguientes del Código Civil. Tenemos también el derecho de transformación. Para poder hablar del derecho de transformación, primero debemos hablar del uso. Toda persona puede hacer uso de sus cosas, puede hacer uso de las cosas que le pertenecen y puede hacerlo de la forma que quiera, siempre y cuando no se lesionen otros derechos,
siempre y cuando no se contravenga el ordenamiento jurídico e inclusive no se contravengan los intereses difusos. Entonces, puedo hacer lo que quiero con la cosa, aún hasta destruirla, siempre y cuando no vaya a lesionar los derechos de otros. Entonces, teniendo esto claro, podemos decir que el uso nos lleva al derecho de transformación, porque si yo puedo usar la cosa como a mí me plazca, entonces, entre las cosas que puedo hacer es transformarla. Entonces, con idénticas facultades indicadas para el uso, el propietario va a tener derecho de transformar el bien. Y cuando hablamos de transformar, estamos hablando que va a tener derecho de modificar o de destruir. De manera que, para hacerlo en ejemplo, si yo quiero modificar una propiedad, yo tengo el derecho, por ejemplo, en un lote de construir una casa. Si yo tengo una casa de color blanco, la puedo pintar color azul. O sea, puedo cambiar, transformar, pero también puedo destruir. Y esa destrucción puede ser una destrucción parcial o e incluso total. Insisto, puedo modificar y puedo destruir, pero con las mismas limitaciones del uso. O sea, sin ir en contra del ordenamiento jurídico y sin afectar intereses difusos o los derechos de los demás. El artículo 290 del Código Civil dice: el derecho de transformación comprende la facultad que tiene el propietario de una cosa para modificarla, alterarla y hasta destruirla en todo o en parte. O sea, es el artículo 290 el que establece el derecho de transformación. Derecho de enajenación. Todo propietario, en el tanto no se lesionen otros derechos y de igual manera no se contravengan leyes o reglamentos ni intereses difusos, tiene la facultad de traspasar los bienes por venta o cualquier otra forma particular de transmitir el dominio. Cualquiera de las formas particulares de transmitir el dominio es la fórmula para aplicar el derecho de enajenación que se tiene como propietario. Y por supuesto, esta es la esencia misma de lo que se considera es el dominio, o sea, el derecho de propiedad. Es el artículo 291 del Código Civil el que nos indica el derecho de enajenación. Al establecer, puede también el propietario enajenar o transmitir a otro el todo o parte de su propiedad. Sin embargo, debo puntualizar que existen ciertos límites para enajenar. Por ejemplo, no se puede enajenar, no se puede traspasar con daño a otro. Por ejemplo, cuando hay un fraude a acreedores. También tiene prohibición de enajenar a aquella persona que es declarada incapaz. Los incapaces o cuando hay incapacidad no se puede enajenar. Y el otro aspecto que también es tremendamente importante e interesante es que es prohibido el traspaso de la universalidad jurídica. En otras ocasiones lo he comentado. Es prohibido traspasar el patrimonio. Y no es que sea prohibido traspasar el patrimonio, es que como el patrimonio, con base en la teoría del patrimonio personalidad, pertenece siempre al titular, no puedo pretender decir traspaso mi patrimonio, sino que puedo traspasar, puedo enajenar
bien por bien del patrimonio, incluidos todos los bienes, pero no puedo traspasar la universalidad jurídica. El artículo 292, un artículo para mí muy interesante porque contiene muchas cosas aplicables diariamente. Los derechos de transformación y enajenación son inherentes a la propiedad. Por supuesto, quiere decir acá que por ser propietario entonces puedo transformar y puedo enajenar. Y ningún propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar. Entonces, ¿qué se desprende de acá? Que en tesis de principio, si yo soy el propietario, yo decido si modifico mi bien, si lo destruyo, o si nunca lo modifico, o si nunca lo destruyo. Yo puedo decidir si lo quiero traspasar a alguien o no lo quiero traspasar a alguien. Y nadie me puede obligar. A menos de que la ley así lo establezca. Y hay ciertos casos en donde la ley lo dispone. Por ejemplo, el mismo artículo 292 nos indica: es permitido establecer limitaciones a la libre disposición de los bienes únicamente cuando estos se transfieren por título gratuito. Entonces, vamos sacando elementos importantes. Yo puedo transmitir y puedo decir cuando transmito, le prohíbo que disponga de este bien. Pero para poder hacer esa prohibición, debe haberse traspasado mediante un título gratuito. Pero además nos agrega: no serán válidas por un plazo mayor de 10 años. Entonces, otra vez, en el mismo ejemplo, yo puedo decir, le dono en forma gratuita, por supuesto, este bien y le prohíbo que disponga del bien. Pero esa prohibición no puede ser mayor a 10 años, porque si no, casi que sería tal como no haber enajenado el bien. Pero me vuelve a hacer una excepción a esto. Y dice, excepto en los casos de menores de edad, en el cual el término puede ampliarse hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad. Entonces, si yo transmito en forma gratuita a un menor de edad, incluso puedo ampliar ese plazo hasta que cumpla 25 años. Y finalmente nos indica que son nulas por ser contrario al interés público y a la libre disposición de bienes que venimos hablando, que es un atributo del dominio, las limitaciones establecidas por un mayor tiempo al indicado. El artículo 293 indica: el propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el cumplimiento de obligaciones contraídas o por motivos de utilidad pública. Los casos en que es permitida la expropiación por motivos de utilidad pública y la manera de llevar a efecto serán regulados por ley especial. Entonces veamos, el propietario puede ser obligado a enajenar. Si nosotros nos vamos atrás, dice, ningún propietario puede ser obligado a transformar o no transformar, a enajenar o no enajenar, sino en los casos y en la forma en que la ley lo disponga. Una de las formas en que la ley lo dispone es precisamente el mismo Código Civil en su artículo 293. El propietario puede ser obligado a enajenar su propiedad para el cumplimiento de obligaciones contraídas o por motivos de utilidad pública. Entonces veamos ahí dos elementos rápidamente: obligaciones contraídas o motivos de utilidad pública. Si es por motivos de utilidad pública, entonces esos casos van a trabajarse como una expropiación por motivos de utilidad pública, y la misma ley dice que tiene que haber una ley especial. ¿Cuál es? Actualmente, la ley de expropiaciones. Entonces, van a relacionar este artículo 293
con el artículo 272 del Código Civil. El artículo 272 es el que dice: ningún propietario está obligado a permanecer en comunidad con su condueño y puede en todo tiempo exigir la división. Salvo, y bueno, eso es un tema que después trataremos. Pero este es otro de los casos, ¿ok? Cuando podríamos estar obligados a enajenar, y es cuando el bien no pueda ser dividido en caso de copropiedad. Este artículo 272 lo van a relacionar con el artículo 273 del Código Civil. Entonces, veamos. La venta obligatoria, o sea, los casos que se basan en el artículo 293. Dificultad para la división de bienes en copropiedad. Artículo 272 en relación con el artículo 273, ambos del Código Civil. ¿Por qué? Porque ninguna persona, ningún propietario está obligado a permanecer en copropiedad. O sea, que si hay dos titulares, uno de ellos no quiere estar en copropiedad, no puede ser obligado. Pero por supuesto, una de las fórmulas es, para no ser copropietario, es dividir el bien. Pero si el bien es indivisible, ya sea porque no acepta una cómoda división como bien material, o es indivisible porque la ley no lo permite, entonces debemos aplicar el 273 del Código Civil, que nos dice: si la cosa solo es indivisible en sí misma y los condueños no convienen en que se adjudique alguno de ellos, reintegrando a los otros en dinero, se venderá la cosa y se repartirá el precio. O sea, es uno de los casos en los que se puede obligar la venta. Luego tenemos para responder por obligaciones, por supuesto, como los bienes propiedad de ese titular son parte de su patrimonio y el patrimonio es prenda común de los acreedores, pues perfectamente el bien podrá ser embargado para responder por obligaciones. Si es embargado, podrá sacarse a remate. De igual manera, si el bien ha sido de cualquier manera dado en garantía a través de una garantía real, llámese por ejemplo la hipoteca, y no se cumple con la obligación, pues se puede llamar a ese remate, a esa venta obligatoria, para responder por las obligaciones. Y además, pues, por causas de utilidad pública a través de la expropiación. En caso de que haya una expropiación, realmente, más que una venta obligatoria, técnicamente lo vamos a considerar como una indemnización que se lleva a cabo porque se extrae del comercio de los hombres ese bien, se priva del derecho de propiedad a ese propietario a través de la expropiación. Y por tanto, se va a perder y a extinguir el derecho de propiedad o el derecho real conocido como derecho de propiedad. También tenemos los derechos de defensa y exclusión. Según este atributo, se puede generar defensa de los derechos reales cuando se intenta afectar a los mismos o incluso cuando ya han sido afectados. Este es el derecho en realidad de defensa. Y exclusión, porque el propietario tiene derecho de realizar actos para determinar, delimitar, cercar, cerrar su propiedad como una forma incluso de materializar ese derecho de propiedad. Entonces veamos cada uno. Derecho de exclusión. Todo propietario tiene la facultad de separar sus cosas de las cosas ajenas para el goce independiente
de las cosas que nos pertenecen. En este sentido, es importante ver el artículo 295 al 298, el artículo 302, 303 siguientes inconcordantes del Código Civil y el 316 y siguientes del mismo Código Civil. Todos estos, en alguna medida, hablan del derecho de exclusión. El artículo 295 es el artículo que define, que establece a nivel normativo el derecho de exclusión. Indica, el propietario tiene derecho a gozar de su cosa con exclusión de cualquiera otra persona y a emplear para este fin todos los medios que las leyes no vedan. Yo lo que recomiendo es a aquellas personas que tienen un código civil físico, anotar a la par derecho de exclusión. El artículo 296, siempre dentro de los conceptos de exclusión, habla de otro derecho, que es el derecho de demarcación. O sea, el derecho de demarcación es un derecho que se otorga por tener el derecho de exclusión. Y es el que nos lleva a las acciones de deslinde y amojonamiento. Dice el artículo 296, el propietario, usufructuario, usuario y cualquiera que posea como dueño, para nuestros efectos desde la perspectiva del derecho de propiedad, entonces el propietario tiene el derecho de obligar a los dueños de los predios confinantes, o sea, los predios vecinos, a que concurran a la demarcación de linderos entre su predio y los de ellos, haciéndose la demarcación y amojonamiento a expensas comunes. Entonces veamos. Vean cómo esta primera parte nos habla del derecho de demarcar, o sea, de que yo tengo derecho a establecer dónde están los límites de mi propiedad. Y además, puedo obligar a los vecinos a que vengan y lo establezcamos juntos. Y además, que pongamos los mojones. Entonces, deslindar indica decir dónde están los linderos de cada una de las propiedades. Y amojonar significa poner los mojones, o sea, todas aquellas marcas que nos van a indicar cuál es el límite entre una propiedad y la otra. Ojo, es diferente a la reposición de mojones. El artículo 296, el mismo 296, pero en su párrafo segundo, nos dice, también tienen derecho, si se ha quitado alguno de los mojones que deslindan su propiedad, para pedir que el que los ha movido lo ponga a su costo y le indemnice los perjuicios que la remoción le hubiere causado. Es importante que relacionen este artículo 296 con los artículos 297 a 300 del Código Civil. Pero también deben relacionarlo con el artículo 106.4 del Código de Procedimientos Civiles. Entonces, la reposición de mojones, ¿ok? Que en el Código Civil se llama reposición de mojones, en el Código Procesal Civil es el interdicto posesorio de reposición de linderos. Entonces, en el 106.4 Código Procesal Civil pueden establecer una relación con el 296, párrafo segundo del Código Civil.
El 296, párrafo segundo del Código Civil, es la parte sustantiva del interdicto de reposición de mojones o interdicto de reposición de linderos. Y el 106.4, pues es la parte procesal. También dentro del derecho de exclusión tenemos lo que se conoce como la acción de cerramiento. La acción de cerramiento está contenida en los artículos 302, 303 y 304 del Código Civil. Van a relacionar este 302 con 303 y 304. Todo propietario tiene el derecho de cerrar su propiedad con paredes, cercas, zanjas o cualquier otro modo que le convenga, salvo las servidumbres constituidas en favor de otro predio y lo que dispongan los reglamentos de policía. Aquí debo resaltar dos o tres elementos importantes. El número uno es que este derecho lo tiene el propietario o poseedor. Entonces, lo tengo como poseedor porque soy propietario, lo tengo como propietario, pero también lo tengo como poseedor en caso de ser un poseedor con derecho de posesión separado de la propiedad. En este caso nos interesa como propietario, como aquel sujeto que tiene un derecho de propiedad. Segundo elemento, como propietario entonces tengo derecho de cerrar la propiedad o mi posesión. Eso es acción de cerramiento. Yo la puedo cerrar. Ahora, ¿cómo la puedo cerrar? Recordemos que el código es un código viejo, 1888. Entonces nos establece en una fórmula que no es taxativa, que no es única, nos establece algunos ejemplos. La puedo cerrar con paredes, con cercas, con zanjas. Pero la puedo cerrar como yo quiera, con hilos, con alambre de púa, con piedra, en fin, la fórmula que yo quiera. Y es importante tener claro que se puede cerrar de diferentes maneras porque vamos a relacionar también este artículo 302 con la medianería, con el derecho de medianería, que puede servirnos como una de las fórmulas de cerrar los predios. Entonces, van a relacionar también el artículo 302 con el derecho de medianería establecido en el Código Civil. Específicamente, van a relacionarlo con el artículo o con los artículos 386 y siguientes del Código Civil. Finalmente, perdón, ni siquiera finalmente, hay dos elementos importantes más. Por supuesto que yo puedo cerrar los predios, pero no puedo cerrarlos en perjuicio de posibles servidumbres que estén debidamente constituidas en la propiedad a favor de otro predio. Esto no quiere decir que yo no pueda poner portones, que yo no pueda poner cercas, pero no quiere decir que si lo cierro, no puedo permitir el acceso de aquellas personas que van a utilizar esa servidumbre en beneficio del otro predio. Y por supuesto, tampoco puedo cerrarlo en perjuicio de cualquier cosa que disponga la ley. Nuevamente, el artículo es un artículo viejo y entonces habla de los reglamentos de policía que hoy día debemos interpretarlo como cualquier otra cosa que esté establecida en el ordenamiento. El artículo 303, que también van a relacionar entonces con el 302 y 304, nos establece algunas cosas que vale la pena resaltar. Dice el primer párrafo: dentro del radio de los pueblos, villas y ciudades, cualquier propietario puede obligar a su colindante a que contribuya a la construcción o reparación de la divisoria entre edificios, patios, corrales
o jardines. Vean, aquí vamos a resaltar lo siguiente. Está hablando del radio de pueblos, villas o ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Que en las zonas rurales no podemos pensar en construir divisorias que sean caras, por ejemplo, como paredes. Sin embargo, sí hay ciertos usos y costumbres, lo que llamamos usos y costumbres locales, que nos indican que fuera de los pueblos, de las villas, de las ciudades, se acostumbra a que cada colindante cerca una parte de la finca. Y entonces, como usualmente se hace con postes y alambre de púa, entonces si cada colindante cerca una parte, al final va a haber un cerramiento total de cada una de las fincas. La altura de la divisoria se determinará por los correspondientes reglamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchísimos reglamentos de construcciones, de urbanizaciones, todo lo que se conoce como el código urbano, que no es más que una serie de leyes y reglamentos, y estos establecen algunas limitaciones a cómo deben ser esas divisorias. Y por supuesto, mucho se hace cuando no existe reglamento con base en los usos y costumbres locales, y si no hay costumbre, la divisoria que se construya no puede tener una altura menor a 3 metros. Al establecer la divisoria que se construya, tendrá 3 metros de altura por lo menos. Vean que este último párrafo es exclusivamente para efectos de determinar una altura, pero vean, en casos de que no haya reglamentación y que no haya usos y costumbres. Y ya he dicho que existe reglamentación, especialmente para las zonas urbanas, y existen usos y costumbres para las zonas rurales. Derecho de defensa. El propietario tiene derecho de rechazar los ataques que tiendan a perturbarle su derecho de posesión o de propiedad. Esto quiere decir que yo tengo derecho a defender mi propiedad. De hecho, al ser la propiedad un derecho real, tiene un carácter erga omnes, o sea, que yo puedo rechazar el ataque de cualquiera que pretenda perturbarme en mi derecho de propiedad. Y estas potestades, estas defensas, pueden ser defensas de hecho, defensas administrativas e incluso defensas judiciales. Es el artículo 305 el que establece en el Código Civil el derecho de defensa. El propietario y el poseedor, de cualquier clase que sean, puede defender su propiedad o posesión repeliendo la fuerza con la fuerza o recurriendo a la autoridad competente. Aquí también tenemos varios elementos interesantes que podemos resaltar. El primero, nuevamente, es que vean que el artículo 305 se refiere nuevamente al propietario y al poseedor. Entiéndase acá que puedo ser poseedor porque soy propietario o puedo ser poseedor separado de la propiedad. Tanto el propietario como el poseedor separado de la propiedad tienen derecho de defensa. De ahí que el poseedor de cualquier clase que sea, nada más para no dejarlo sin explicar, porque se estudia mucho más a fondo cuando se ve el derecho de posesión, el poseedor podría ser de diferentes tipos. Podría ser desde un poseedor porque es propietario hasta un poseedor que se conoce como poseedor ad usucapionem, o sea, alguien que tiene un derecho de posesión separado desde la propiedad con características para poder usucapir.
Y en el medio tenemos otros tipos de posesión. Por ejemplo, se podría ser poseedor porque se es usufructuario, se podría ser poseedor porque se es arrendatario. Cualquiera de estos poseedores, de ahí que se hable cualquiera que sean, cualquier clase que sean, cualquiera de estos poseedores o el propietario, y en este caso nos interesa resaltar el derecho de propiedad, o sea, el propietario, puede defender su propiedad repeliendo la fuerza con la fuerza. Entiéndase que la fuerza con la fuerza es que, por supuesto, yo puedo físicamente defender la propiedad. Obviamente, tenemos que tener claro que debe repelerse con la fuerza lógica, sin cometer ningún delito. O puedo recurrir a la autoridad competente. Vamos a entender este recurrir a la autoridad competente como que puedo recurrir a la autoridad administrativa, llámese la policía, por ejemplo, puedo recurrir a la autoridad judicial o incluso, de ser el caso y posible, incluso se podría recurrir a otro tipo de autoridad como, como los árbitros en un proceso de arbitraje. Ahora, dentro de los derechos de defensa, entonces vamos a tener diferentes acciones de defensa. Vamos a tener los interdictos, la acción reivindicatoria, las acciones de hecho, acciones penales, acciones de exclusión, como es el deslinde, el amojonamiento, el cerramiento, la acción negatoria, la jactancia, la acción publiciana y acciones de resolución alterna de conflictos, como es la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje. Todas estas se conocen como acciones de defensa. Vamos a ver en algunos otros cursos algunos casos específicos como acciones de defensa de los derechos reales, en donde nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, los interdictos se llaman así en Costa Rica y en algunas otras partes del mundo, pero que también tenemos en el Código Procesal Civil, además de interdictos, acciones o procesos sumarios de defensa de la propiedad, que las acciones reivindicatorias, negatoria, publiciana, jactancia van a ser acciones ordinarias, que vamos a tener acciones de hecho, acciones en la vía penal y, por supuesto, también la resolución alterna de conflictos. Ahora es importante, dentro de la parte sustantiva, no procesal, sino sustantiva, ver alguna relación de artículos en el Código Civil en cuanto a la defensa. De manera que voy a señalarles algunos artículos en mi criterio importantes y vamos a irlos relacionando con algunos otros. Uno de ellos es el artículo 306 del Código Civil. El artículo 306 del Código Civil es el que trata el tema del poseedor de mala fe, al indicarnos que el poseedor de mala fe no puede emplear la fuerza contra quien le corresponda un mejor derecho de poseer la cosa. Este artículo lo van a relacionar, por supuesto, con el artículo 305 que hemos indicado, pero también debe relacionarse con los artículos 284, 285, 307, 321, 327 y 333, todos del Código Civil. Otro artículo que debo resaltar es el artículo 307, que es el que trata sobre la protección de la autoridad y cómo se logra obtener esa protección de la autoridad, en donde lo que se requiere es probar el hecho de ser poseedor. Este artículo lo van a relacionar con el artículo 305, 284 y 313. El artículo 309
El artículo 309 es la parte sustantiva del interdicto de amparo de posesión. Así que este lo van a relacionar también con el 305, el 323 del Código Civil y el 106 del Código Procesal Civil. El artículo 310 es el artículo que nos trata sobre el sumario de suspensión de obra. Aquí quisiera resaltar lo siguiente. Es la parte sustantiva del interdicto de obra nueva que se conoce en doctrina y que nosotros en el Código Procesal Civil le hemos denominado sumario de suspensión de obra nueva. Van a relacionar el artículo 310 con el artículo 305, el artículo 311, el 323 y el 107 del Código Procesal Civil. Entonces, 310 en relación con el 305, 311, 323 del Código Civil y el 107 del Código Procesal Civil. Y finalmente, dentro de estos conceptos del derecho de defensa, tenemos el artículo 312. El artículo 312 trata de la accesión invertida, pero la única fórmula de entender esto como accesión invertida es relacionando el 312 con el artículo 325 en relación con jurisprudencia que ha indicado lo que significa la accesión invertida. Derechos de restitución e indemnización. La restitución es el derecho de usar medios adecuados para recuperar cosas que le han sido privadas indebidamente al propietario. La indemnización es por su parte la compensación que se exige por el perjuicio que se ha causado, ya sea porque se ha privado indebidamente a alguien total o parcialmente de la cosa, o se ha privado de alguna manera en el disfrute del bien. Entonces, el derecho de restitución es el derecho a que se reintegre el pleno goce y disfrute de un derecho real. En este caso estamos hablando del derecho real de propiedad, cuando se ha privado de este o se ha producido un daño parcial o total de los mismos. Entonces, por supuesto que relacionamos este derecho de restitución con el atributo del derecho de defensa. Este derecho de restitución está contenido en el artículo 316 del Código Civil. Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que ésta comprende. Aquí también me gustaría hacer una relación de artículos en el Código Civil, señalando los artículos más importantes a los cuales debe darse una lectura obligatoria para poder entender la parte sustantiva de algunas acciones procesales. Tenemos en primer lugar el artículo 316 del Código. Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su propiedad y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que éste comprende. Este artículo no solo es, tal como lo hemos visto acá, el derecho de restitución, sino que aquí también tenemos la acción reivindicatoria y la acción negatoria. La acción reivindicatoria como una acción judicial ordinaria
mediante la cual se realiza o se reclama más bien, y se realiza posteriormente la restitución de una cosa y sus productos o frutos. Esta parte de la acción reivindicatoria la vamos a relacionar con el artículo 320 del mismo código, que nos indica la acción reivindicatoria puede dirigirse contra todo lo que posea como dueño y subsiste mientras otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva. Entonces, aquí tenemos una serie de relaciones de artículos, porque tenemos que relacionar el 316, que es la base de la acción reivindicatoria, por supuesto con el 320, y el 320 con el 316, pero el 320 está directamente relacionado con el artículo 321. Y el artículo 321 está directamente relacionado con los artículos 306 y 333, todos del Código Civil. Entonces, relacionamos el 316 con el 320, el 320 con el 321 y el 321 con el 306 y el 333. Pero además, vamos a relacionar el 316 con el 481 y vamos a relacionarlo con el 854. Entonces, es muy importante el 854 también relacionarlo con el 320 en cuanto a la acción reivindicatoria. Porque aquí nos estamos refiriendo a los artículos 853 siguientes y concordantes del Código Civil en relación con la prescripción positiva. Entonces, vean cómo el 320 dice que se va a poder reclamar siempre y cuando otro no haya adquirido la propiedad de la cosa por prescripción positiva, o sea, por usucapión, contenidas en el 853, 854 y concordantes del Código Civil. Entonces, esta relación de artículos vamos a hacerla nuevamente 316, 320, 321 en relación con el 853, 854. Y además van a relacionar el 320 con el artículo 267 del Código Civil. Por su parte, el artículo 317 es el que nos habla de la acción publiciana. Este lo van a relacionar con el 318, que es el artículo que nos indica la prueba que se requiere para poder ser restituido. El artículo 323 es el artículo que se refiere a los interdictos y a los sumarios. Dice el 323, la acción sumarísima para recobrar la posesión puede dirigirse contra quien indebidamente hubiere privado de ella al poseedor y contra el que actualmente posea la cosa o derecho de que se trata. Van a relacionar este artículo con los artículos 309 y 310 del mismo Código Civil en relación con el interdicto de amparo de posesión o el interdicto de obra nueva o el sumario de suspensión de obra nueva. Por tanto, también van a relacionar este 323 con los artículos 106 a 108 del Código Procesal Civil, que se refiere precisamente a este interdicto y a este proceso sumario. Y luego, finalmente el artículo 324 es el artículo que nos habla de la jactancia. El que viola, usurpa o perjudica los bienes o derechos de otro es obligado a indemnizar al ofendido de los daños y perjuicios que por su culpa se ocasionen a éste. Este artículo 324
no solo va a obligar a ese jactancioso a que pruebe, sino que además, si no prueba, va a conducirnos al derecho de indemnización. Relacionen este artículo 324 con el 109 del Código Procesal Civil en cuanto a la jactancia. En cuanto al derecho de indemnización, la indemnización puede reclamarse cuando se ha causado un daño en la propiedad o un daño a través del uso de esa propiedad. El artículo 325 es el que van a relacionar con el 324 que acabamos de leer. La indemnización por ofensa a los derechos ajenos consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado y en el pago de los daños y perjuicios. Entonces, es el 325 del Código Civil el que nos, digámoslo así, define el derecho de indemnización. ¿Qué se indemniza? ¿Cómo se indemniza? Bueno, restituyendo la cosa o restituyendo el derecho que tengo o en un pago en efectivo por los daños y perjuicios que se han ocasionado. De ahí que estemos nosotros hablando, como lo vimos anteriormente, de restitución e indemnización, porque se puede hacer a través de restituir la cosa o derecho usurpado o el pago de daños y perjuicios. Y claramente el segundo párrafo nos indica que si no es posible restituir, entonces se va a pagar el valor de ella. Entonces, no solo daños y perjuicios, sino el valor de la cosa que no es restituible. Y si el valor no se puede fijar o liquidar, se va a estar al dicho del perjudicado, o sea, de la persona a la cual hay que indemnizar, salvo que la estimación hecha por éste fuere notoriamente excesiva, pues en tal caso se reducirá por el juez a términos equitativos. A nivel práctico, lo que se hace hoy día es que se nombra un perito para que sea el que determine ese valor. Y entonces también, para efectos de la indemnización, podemos hacer una relación de artículos en el Código Civil. El artículo 325 que acabamos de leer es el artículo que nos habla o nos especifica qué es la indemnización, pero también es el artículo que, en relación con el 312, o sea, estos dos juntos, el 312, el 325, en relación con el 508 y concordantes del Código Civil, y a propósito de lo que ha establecido la jurisprudencia, se crea la accesión invertida. El artículo 317, otro artículo que debemos resaltar, porque es el que nos habla del poseedor de buena fe. El poseedor, bueno, realmente nos habla del poseedor de buena fe y del poseedor de mala fe, pero nos habla de cuando no hay un pago, cuando se es poseedor de buena fe y debe restituirse la propiedad. Vamos a relacionar este artículo 317 con el artículo 318 y con el artículo 328. El artículo 330 es el artículo que nos habla en cuanto al pago de mejoras. El pago de mejoras es un tipo de indemnización y van a relacionarlo con el artículo 332 y con el artículo 322. Y el artículo 332 que van a relacionar con el artículo 330 es el que nos habla sobre las mejoras y nos indica cuáles son las mejoras necesarias y útiles para efectos de que puedan ser restituidos o deba haber una indemnización por esas mejoras que se han dado en una propiedad.
Con esto estamos dando una visión clara de todos los atributos que se tienen por ser propietario. Pero yo quisiera acá resaltar una vez más. Cuando hablamos de ser propietario y hablamos de los atributos de la propiedad, no hablamos de derecho de propiedad es igual a la suma de derecho de posesión, derecho de usufructo, derecho de transformación, enajenación, defensa, etc. Esos son atributos que se tienen como es dentro de ese señorío pleno, de esa capacidad unitaria que es el derecho de propiedad. Gracias.